vecinos. And they're gonna start their own groups. Y van a iniciar sus propios grupos. And that new group starts down the same pathway. El nuevo grupo va a pasar por el mismo camino. And they start going through those same 16 Y sessions. van a pasar por las mismas 16 sesiones. And as they're doing that, some of those people are applying Y it. al hacer eso, algunos de los nuevos van a aplicar. They're connecting with their friends. Están conectándose con sus amigos. They have a relational event. Tienen un evento relacionado. And another path, and they start down the pathway again. Y de nuevo, un nuevo grupo comienza su camino por la senda. So these 16 sessions Entonces, las 16 temas are the heart of the MC Squared 3.0. forman el corazón de la MC2 3.0. When this starts in a geographic area, Cuando este comienza en una zona geográfica, whether it's a zone in a city or an island, sea un barrio, una isla, once this starts, una vez que comience, you never have to initiate launch again. jamás tienen que iniciar el lanzamiento de nuevo, Because everything that's in here creates multiplication. porque todo lo que hay adentro de esta parte ¿cómo se dice? Creates Va a multiplication. crear la multiplicación. All right, what about develop? ¿Qué tal entonces el desarrollo? In your manual, it's called develop phase. En su manual se llama la fase de desarrollo. Cross out phase, Desarrollo. because I'll show you why. Pueden eliminar la palabra fase y les digo por qué. As people are going through the multiply path, Pasando por la senda de multiplicación, some people, some of these new Christians start new groups. algunos de los nuevos creyentes van a formar grupos nuevos. And at any point when that happens, they can enter the develop path. Y en cualquier punto, los nuevos líderes pueden entrar a la senda de desarrollo. Develop is parallel to multiply. El desarrollo es paralelo a multiplicar. It doesn't start after multiply. No comienza después de multiplicar. It starts whenever someone moves from this point and becomes a leader of a group, they enter the Cuando alguien develop se process. pone el líder de un grupo, entra a la senda de desarrollo. And they continue down that development path as they're leading their groups and as they're multiplying Y groups. siguen por esta ruta mientras que están desarrollando su grupo. Here's the whole picture. Can you go back one time? Okay. Want to do that? Uh, Delete? no, No. the arrow. The arrows go back, it's the back Yeah. arrow. Okay, my question is, one of those leaders is, he has come from an initial multiply group himself. He started his own multiply group. Yes. And now he's in a development. That sounds like he's simultaneously now in 3 groups. No. What? Okay. La pregunta era, si esta persona empezó en un grupo de multiplicar, al iniciar su propio grupo de multiplicar, ya está en 2 grupos de multiplicar, y ya también está incluido en este grupo de desarrollo. Entonces mi pregunta es miembro de 3 grupos? Y ya va a responder. This pathway Este camino doesn't meet as regularly as the other pathways. no se reúne a menudo, Probably once a month quizás una vez por mes, with other leaders, con otros líderes, peer coaching, one another coaching, coaching de
Here, Here? one de another. compañeros, el uno al otro. Yep. So number one, they're not meeting as No regularly. están reuniéndose cada a It's, menudo. it's really a meeting to meet their needs of helping them as they're leading their Es, groups. es una manera, una reunión para alcanzar sus necesidades como líderes. And there's probably one or two things that happen. They either become the leader of that new group. O de desarrollo, de development. Yeah. No, yeah, when they're in development, they become the leader of that new group they started, and they may limit their involvement with the previous group. Ok, entonces al iniciar el nuevo grupo de multiplicar, quizás van a limitar su participación en el grupo inicial. Or they stay in their original group and there's a new leader found in the new group. O se queda en su grupo inicial y hay un nuevo líder para el nuevo grupo. So that answers some of that, right? Okay. So you have launch if you need it, Hay lanzamiento si lo necesitan. and you can use launch if you have existing Christians. Y puede utilizar lanzamiento si tiene, ya tiene creyentes. But if there's no existing Christians, there's no people to go through launch. Pero si no hay creyentes, entonces no hay público para el lanzamiento. A ver si estoy entendiendo bien. Let's see if I'm understanding this. Yes. Que en la fase o la parte de la multiplicación In the multiply path, se selecciona entonces el grupo de desarrollo, o sea, liderazgo aparte. No son todos los que participan en el desarrollo, es un grupo aparte. not everyone doesn't participate in the development, it's just a selected group. Only the people who've started new groups. Solamente los que han iniciado su grupo nuevo de multiplicar. And there's no set point in the multiplied path that happens. It only depends when the person starts leading a new Y group. no hay punto fijo cuando iniciamos desarrollo. Ocurre cuando los líderes salen formando grupos. So if you have some Christians, Entonces, si tienen ya unos cristianos, you take them through the 8 sessions of launch, puedes llevarlos por los 8 temas de lanzamiento. and some of these start down the multiplied path. Y algunos de ellos van a comenzar por la senda de multiplicar, Because they start groups. porque van a iniciar grupos. But warning, Aviso, don't get too obsessed with this group. Don't get too obsessed with how many of these people succeed in getting the new group. no debes preocuparse demasiado sobre qué número de estas personas en lanzamiento inician sus grupos. Because these Christians have come from traditional experiences. They've got Porque muchos de ellos han venido de experiencias muy tradicionales and some of these Christians are not going to succeed. y algunos de sus creyentes no van a tener éxito. But we tend to think, 80 or 90% have to succeed. Pero tendemos a pensar que el 80 o 90% de ellos deben tener éxito en formar I would grupos. encourage us to think, no, success could be 20%. No, el éxito puede ser del 20%. Success could be 2 out of 10 El succeed. éxito puede ser 2 de 10 personas van a formar grupos. Because once someone succeeds and the multiplied pathway starts, that's where the quick growth Porque happens. una vez que alguien tiene éxito y forma su grupo, ahí comienza la multiplicación rápida. Because all of these new people Porque todas estas personas nuevas do not have a history that they have to overcome. no tienen el obstáculo de su historia personal. What they're De tradición. their only normal now is what they're experiencing. Lo único que es normal para ellos es lo que están experimentando. So their experience in church is Es this. porque su experiencia eclesiástica es esta. They don't have to relearn. No tienen que aprender de nuevo. So
That's just a kind of a caution. Es una precaución. Don't be too obsessed with this. No se preocupen demasiado sobre eso. This is where the growth takes place. Aquí sucede el crecimiento. This, Wade knows that I like this slide Wade sabe que a mí me gusta este dispositivo because I suggested these hands. porque la cuestión de las manos era sugerencia mía. Because it communicates again that multiply is the critical path. Porque la senda crítica, Ruta crítica. la ruta crítica es la multiplicar. And then as leaders start leading new groups, they move down into this multiply Entonces, path. a medida que van creando nuevos grupos, los líderes van para la senda de desarrollo. Now, I'd like to just pause here and just ask the question, as you've listened to me, what caught your attention? Aquí quiero pausar y preguntar qué captó su atención, What did you like best? Oh, Una qué pregunta. te gustó. Ya, los que llegan al desarrollo, ellos ya son los futuros pastores. The ones that reach development, are they the future pastors? Yes. Or they are pastors. O quizás ya son pastores. The leaders of the new group. Yeah. Y eso tiene que, los líderes, los pastores, netamente los que están en desarrollo, o sea, ellos tienen que iniciar el proceso del primero como hemos empezado. They need to restart the process then. These people start the multiply. They start taking their group through the multiply content. Entonces ellos están llevando su gente a través de la senda multiplicar. So the difference before, the design was La diferencia es que antes el diseño, phase 1, la fase 1, phase 2, fase 2, phase 3, tres, phase 4, fase 4 repeat. y repetir. No, Ya. this path Es una it senda continues. y sigue, No repeat. no hay repetición. Let me highlight something in your manuals again. Otra vez en sus manuales, There's no in the multiply pathway. en la senda de multiplicar, There's no More phases. participant notes. no hay notas de participante, There's only facilitator notes. solamente hay notas para el líder. And it's only one page. Y es una sola hoja por tema. So when you think this is going to cause stress for translators Eso sí va a causar estrés para los traductores because there's only one page per session. porque hay una sola hoja por sesión The participants don't have notes. y los participantes no tienen notas, They have their Bible tienen su Biblia and their relationships with other people in y the su group. relación con los demás del grupo. So as we think about an oral version, Entonces, pensando en una versión oral, I would encourage us to start here in these 16 sessions. les animo a comenzar aquí en los 16 temas As a starting point. como un punto de partida. The oral version will be different, probably different than this, La versión oral probablemente va a ser diferente de esto, but this is what we have right now. This is the best that we have right eso now. es lo que tenemos hasta ahora, es lo mejor de lo que tenemos. And as you as a team would start working on the next steps in taking this into an oral, Como equipo, pensando en los próximos pasos para llevar el material a las culturas orales, this is our best thinking at this point. este es nuestro pensamiento, el mejor pensamiento que tenemos So these 16 sessions here. de los 16 temas. Because these 16 sessions will produce multiplication. Porque los 16 temas van a producir la multiplicación. Could you review, is there a slide that shows again what the 16 sessions are? Sure. Yes, there are. Yeah. Just a moment. One more.
algo que queremos que ustedes tengan claro, como lo dije ayer o hoy en la mañana, ¿verdad? Es que ustedes no están como alumnos aquí, sino como consultores. Así que interrumpan cuando crean conveniente, pregunten cuando crean conveniente. Algunos ya conocen, están usando, otros no. Entonces, este es un tiempo para que ustedes sean los que puedan ayudarnos a todo el proceso con su perspectiva y también con su pensamiento desde su cultura, ¿verdad? Desde su realidad. Así que por favor tengan esa libertad de interrumpir, preguntar, aclarar, solicitar más información. Es muy importante eso, ¿ah? Por favor. So these are the 16 sessions in your manual. These are the 16 sessions in your manual. Esos son los temas en su manual. Oh, they're not all translated. There's 11. Hay 11 porque no todos han sido traducidos. But these are the topics. Do they have the link there? You know how we group them? Esos temas me los puedes pasar por archivo, por correo. Okay. This are the skills Estas son las destrezas o habilidades that are also included in launch. que también están incluidos en el lanzamiento Person of peace. de la persona de paz. Incredible question. La pregunta increíble, Testimony. mi testimonio personal, Sharing the gospel. ser testigo, Group. abriendo puertas que se dentro. These are the outreach activities Estas son las actividades de alcanzar a sus compañeros y amigos that enable the new leader to start his group. que posibilita al líder a formar su propio grupo. The others. Okay, this has not been updated. Point out 13, 14, back up. 13, 14, and 15. These right here Los 13 a 14, 15 are characteristics that complete the picture of a church. son las características que completan una iglesia. So the question was, when does the pastor become a pastor? Y entonces la pregunta, ¿cuándo se pone pastor el líder? We would say, well, when he's taken the group through up to session 15, then they're practicing all those Cuando han characteristics. terminado con el tema 15 ya están practicando todos los elementos de una iglesia. Other observations, other thoughts Otras observaciones, from what I presented. comentarios, inquietudes. Yo quiero hacer algo que no le entiendo. Pero understand. No el proceso, cuando mencionó, no la presentación, sino más bien, no comprendo y cómo se aplica esto. Es decir, cómo empieza todo. I don't know how you start. I don't know. Empieza, digamos, yo soy una persona, ¿cierto? Yo soy un multiplicador. So I'm a multiplier. Yo voy con esto a aplicarlo en mi iglesia, para mis hermanos de iglesia, Do I take this to my church, to my brothers and sisters in church? o tengo que ir a buscar gente para convertirla y Do I traer have ese to go find proceso. unbelievers and start this with them? Eso es lo primero. That's my first question. Yes. Y igual. I understand, yes. No, sí. I said yes to both questions. La respuesta a ambos es You have the puede ser, option. tiene la opción. You have the option. Yeah. Puede ser la primera What is the oración. process for the first process? Proceso para To reach the people. Well, we would say, the first thing you consider is, are there Christians that you can train? Primeramente, existen cristianos que pueden ser capacitados. If there are Christians, Back it up to the right one. if there are Christians, Si hay creyentes, you would take them through the launch pathway. si hay creyentes, pueden llevarlos a través del lanzamiento. If you don't want Christians, if you don't have Christians, If you don't have Christians,
then you do this. Well, hold on. If you don't have Christians, you need to share the gospel. Si no hay cristianos, tienen que Yes, compartir you, directly. el evangelio. ¿Cuál es la estrategia para alcanzar? Yeah. So, you would share the Me lleva el gospel, proceso. Compartir el evangelio, Ok, los traigo. win people to Christ, ganar a la gente para Cristo. and then, no. Go back to where you were, multiplying. Yeah. Then do lesson 1. Y comenzar con la lección 1. Yeah. So, if you have no believers, Si no hay creyentes, then someone has to go look for the person of peace, share the gospel, tienen que ir a buscar a la persona de paz, Win them to compartir el Christ. evangelio, ganarlos para Cristo and then start the multiplied discipleship y path. empezar con. Y si tiene una, So- if you just have one person, you start with them and others join along the path. You have some number. Yeah. Pregunté si tienes una sola persona y empiezas, o esperas hasta tener 3, 4, 5. Yeah. You would want to continue sharing the gospel to win more, Tienen que seguir compartiendo el evangelio para ganar más, but you are training the one pero estás capacitando el primero to also begin sharing to his network. para comenzar a Friends and family. su red de amigos y familiares. So- You would continue to do these skills, prayer, care, share, Vas a seguir finding person of peace. haciendo las destrezas, So you would start forming your group. That's your goal. vas a seguir formando su grupo. Pero en el caso de Santiago, él va a la comunidad y proyecta la película de Jesús y ya tiene nuevos creyentes. Y los otros Jesus film, ya me olvido muy. Yeah. Es more fast. Yeah, and then the new believers would Y begin. empieza con ese modelo de discipulado. Yeah, that's right. ¿verdad? Yeah. Ahora, el tema es que en este nuevo proceso de discipulado, estas personas nuevas en la semana 12, como decía Aurelio, puede ser más tiempo, aquí son animadas a tener un evento misionero. Puede ser antes, claro, La lección 2. sí, la lección 2. Es la propuesta. Pero eso puede pasar antes, puede pasar después. Pero la propuesta va de que haya multiplicación. Si el contenido más clave del lanzamiento ya está incluido en la cena multiplicar, ¿por qué no llevar todos por multiplicar y olvidarnos del lanzamiento? Sí, lanzamiento. So I said, since the most basic important things launch are in multiply, can't we just forget launch? That's what we're recommending for this context. Lanzamiento es una estrategia más para cuando enviamos a alguien donde no hayamos empezado nada. Pero no hay That's not nada. what he's just talking. Well, He said, you said if there are believers, they should start launch. Well, I would say if there are believers, you should, and that's the most reasonable thing, but I think in these new areas, there's probably no. What if you have a mixed group of believers that are immature plus a couple new? I think I just start here. Entonces, en un área donde hay creyentes y algunos nuevos creyentes, puede iniciar este grupo de multiplicar tanto para los creyentes como los no creyentes y llevar todos por el mismo. Y ellos se van a ir multiplicando. Y quizás poner a un lado la cuestión del lanzamiento y ir por esta así. Solamente lo que yo compartía es quizás para mí como persona que nunca he escuchado acerca de misioneros, no estaba tan claro, y creo que es importante compartirlo con los que vayamos a hacerlo, no estaba claro el proceso con quién voy a empezar yo. So for me, as someone who's not that O sea, Pero ahora está más claro. Claro, tú tienes dos vías de empezar. Pensemos que tú eres la persona que entrenamos. Tú ya lo has hecho, vas con la película de Jesús y tienes nuevos creyentes. La película de Jesús, rápido, comparte el evangelio. Pero pensemos que no vas con la película de Jesús, porque no hay un equipo. Entonces, tú vas y haces todo el proceso natural de conocer a las personas, orar por sus necesidades, OCC. cuidar de ellas, compartirles tu historia personal, compartirles el evangelio con las herramientas que tengas, ¿verdad? Hacer relaciones. Y en ese momento que tienes relaciones, los vas a invitar a un momento a que puedan ver una exposición del evangelio, ya sea
una historia bíblica, sea un testimonio, sea un video, cualquier recurso que haya disponible, ¿verdad? Le vas a compartir el evangelio. Y ahí con ellos empezaste un nuevo grupo, pero son nuevos creyentes, ¿verdad? Entonces hay dos vías por ahí rápidas de lo que yo veo. Pero en este caso, que ya hay comunidades donde hay creyentes y nuevos creyentes, este es el camino, la etapa de multiplicación. Ahora, puede ser también, que era lo que ayer explicaba Wade, que vas a una comunidad donde hay líderes solamente, ya hay gente ya madura. Entonces con ellos empiezas por desarrollo de líderes. Pero vas trabajando con ellos de tal forma de que esto pueda ser el paso siguiente, que ellos empiecen un proceso de discipulado con nuevos. Eso, para mí eso fue algo nuevo de ajuste, de flexibilidad. Pero básicamente el camino que estaba proponiendo es que aquí sea. El de lanzamiento es cuando vamos a empezar, por ejemplo, lo que hacemos cuando lanzamos MC2 en un país. Hacemos un lanzamiento y ahí viene la etapa de lanzamiento. Pero si ya hay procesos iniciados, multiplicación. Sí, yo pienso que es bueno empezar con la multiplicación. Porque de esta manera estamos trabajando que el liderazgo que ya tenemos en nuestras iglesias aprendan a cómo pasar por el proceso. He thinks it's excellent because with the leaders that we've already got, they learn about the process by working this route. Yes. Personalmente yo lo he hecho desde la iglesia. Personally, that's not Porque no tienen experiencia con eso. because they don't have experience. So going through this process. So it's flexible. Le da flexibilidad. But I like his thinking, Pero me gusta su manera de pensar. because as soon as people get into this process, Porque al entrar al proceso, there's the potential of multiplication very quickly. la potencial de And la multiplicación entra muy rápido. Developing new leaders. Y el desarrollo de nuevos líderes. Wade's got something to show here. Oh no, so just to clarify the process. Para aclarar el proceso, So, a missionary, His case. un misionero yeah, whoever or o someone, cualquier un laico, un creyente, we basically teach how do I connect with the people, enseñamos cómo conectarme con la gente, find the spiritual interest, busque el interés espiritual, right? That's the person of peace. es la persona de paz, We also, God prepared person, es la persona preparada por Dios. okay? We believe God has prepared people already. Creemos que el Señor ya tiene preparado So, personas connect and share. para conectarse y compartir. If someone says yes, Si alguien dice que sí, discipleship path. tenemos la senda de discipulado. Try to observe, identify leader. You mean discipleship path or multiply? Sorry, that's the same thing, sorry. Multiply path, multiply. Ok. Multiply is a discipleship Ok, path. la misma cosa. La senda de multiplicación es la senda de discipulado. Yeah, so sorry. Yeah, so this, however, many ways to do this. Hay muchas maneras de hacer esta parte de arriba. If someone walks into a new village, Si alguien entra a un pueblo nuevo, how will we teach them to connect with the people and share? ¿cómo les enseñamos a conectarse con las personas y compartir? Sometimes, oh, we have movie, A veces tenemos la película, right? One way. es una manera. But if no movie, Si no hay película, how? ¿cómo lo hacemos? Right? So that is the skill that this person has to understand. Es una destreza que esta persona tiene que tener o entender. But this is the process. So connect and share. Conectarse y compartir. If someone says yes, Si alguien dice que sí, very clear path en una escena muy clara, that develops the Acts 2. So all of the que nos characteristics. lleva a las características de Hechos capítulo 2. And this is in the context Y eso lo hacemos en el contexto of the 3/3. de los 3/3. So that's the flow. So from the beginning, they're experiencing a small group. Even here, even from number 1. Desde el inicio están experimentando el ambiente de los 3/3 All 3/3. en cada uno. So what we want to do after lunch Lo que queremos hacer después del almuerzo, is have us experience vamos a 3/3. experimentar los 3/3.
Because in the manual, porque en el manual there are 16 or 17, there's 16 or 17 sessions. tenemos 16 o 17 sesiones. And they all work the same way. Todos funcionan de la misma manera. So when you learn the 3/3 process, Al aprender el proceso de 3/3, you can lead any of the sessions. puede dirigir cualquiera de las So sesiones. after lunch, we're gonna experience this and maybe even have you do it. Vamos a experimentarlo, vamos a tener oportunidad para Okay, dirigir. excuse me, thank you. And then Y después we need your help necesitamos la ayuda de ustedes. to how do we teach this? Like you said, what are the questions that ¿Cuáles son contextualize? las preguntas para contextualizar Right. el contenido? So that maybe for this day we will, maybe it's a good step for us to do. Quizás para hoy será un buen paso. Jorge has something. Sí, hay elementos que son claros de los 3/3, ¿no? Y en el primero, ¿recuerdan ayer lo que nos explicó? ¿Qué es lo que trabajamos en el primer tercio? ¿Alguien recuerda? Cuidado pastoral. Cuidado pastoral. Rendición de cuentas. ¿Qué más? Adorar juntos. Adorar juntos. Y visión, ¿verdad? Esto es lo mismo siempre. Siempre. Y no necesariamente se tiene que hacer todo. No necesariamente. Puede que un día solamente rendimos cuentas, evaluamos los pasos de acción de la semana anterior, o tenemos cuidado por una situación que sabemos que está pasando a alguien del grupo, o celebramos algún testimonio, adoramos, oramos, o tenemos visión, ¿verdad? ¿Acá qué hay en el tercer tercio? Aplicación. Eso es compartir, ¿no? Oración. ¿Ah? Oración. Oramos juntos. No es el proceso. Metas. Ok. Esto es siempre lo mismo también. Siempre es lo mismo. Siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Qué metas establecimos? ¿Cómo oramos por ello? ¿Cómo aplico? Lo que siempre va a estar Girando. girando es el key. Las lecciones. La nueva lección, ¿cierto? Ok, entonces, aquí viene mi pregunta para Wayne. There's a question for Wade. Okay? ¿Es posible establecer los temas centrales de cada una de las lecciones para lanzamiento, multiplicación y desarrollo? Que son los temas que aquí cambiamos, aquí establecemos. So launch, multiply, and development, the themes of each of those are what they would imply. Eso implicaría que That would imply aquí podemos tener una idea ya de cómo vamos a diseñar en una línea general para todos general, estos principios these principles, y estos principios. and these principles. Pero si definimos los tópicos, por ejemplo, si en la fase de discipulado es seguridad, Security entonces el tema de seguridad, is the subject. de salvación, pero seguridad y salvación, ¿verdad? En la segunda, ¿cuál es? Compañerismo. Andando en el Espíritu, ¿Qué más viene? andando en el Espíritu, El Espíritu Santo. ¿Qué más? Bautismo. crecimiento en la palabra. Ok, entonces así definimos una sola cosa, que es la que necesitamos explicar aquí. So we would define one subject to go in the middle. ¿Están conmigo? O sea, ¿cómo definimos? ¿Ah? ¿Cómo definimos una escuela? O sea, este es lo que tenemos que enseñar aquí. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros pueblos acerca de seguridad? Ya recibieron a Cristo, They receive ¿verdad? Christ. ¿Cómo le enseño a mi pueblo, a los pueblos de ustedes, cómo tener seguridad de eso? How to have security. ¿Verdad? ¿Cómo le enseño a mi pueblo cómo tener compañerismo?
¿Cómo le enseño a mi pueblo cómo caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿Y cómo le enseño a mi pueblo qué implicaciones o qué significa ser bautizado? ¿Estamos en la idea? Es lo único que hay que cambiar. Esto se mantiene, esto se mantiene. ¿Estamos? ¿O no? ¿Es así? ¿Se puede hacer esto? Approximately. Pretty close. ¿Sí? That's why it's simple. Yeah, that's why it's a pattern, that you're establishing a pattern. Yeah, this is the pattern. Just change. The topic change. Okay, you had a question? Pienso yo, a veces estoy escuchando y pensando ya, Sometimes I'm listening, sometimes I'm thinking. en las lecciones, In the lessons, para mí es clave, it's key. porque es lo que nosotros queremos enseñar ahí, la lección, para el paso siguiente. The lesson is what we need to teach them for the next step. Por lo tanto, como el material es adaptable y flexible, Since the material is adaptable and flexible, pienso yo como entrenador o como pastor o como persona que está I think dirigiendo, myself as como a líder, trainer or a pastor or a leader, inclusive puedo buscar en la Biblia historias que mejor se adapten a mi contexto, a mi so cultura, I can look at the Bible for stories that might better explain in my context. para el tema the subject. correspondiente. Para el tema correspondiente. O sea, quizás, no sé qué opinan, si veo que esta historia como que en mi cultura no se puede aplicar So if I demasiado say this directo, story is not so great. puedo it's buscar like, otra historia, I can look for another story. O pasar a la siguiente. pasar a la siguiente. No, sería, exacto. Sería Not jump to una- the next one, but find a story that does accomplishes the purpose. Yeah, I was, all we have here is, we took a first pass and we thought, well, these are Pero aquí lo que our best tenemos es recommendations. nuestro mejor esfuerzo. Y sería bueno si ellos agregan al lado como referencias de otras historias Opciones. similares, opciones. donde So puedan one way ayudar. to do it would be to add other options of stories. So leave the content, dejar el contenido tal cual, Sí. pero agregar opciones para diferentes para su futuro. Exactamente. So add options that may fit better with your culture to consider. Yes, that would be good. Could be. Yeah. So, I would say the number 16 is not magic. El número de 16 no es Okay. magia. Maybe only 10. Quizás 10, Maybe you need 30. quizás necesita 30. Okay? But one principle, we were trying to be intentional for the outcome of Acts chapter 2. Pero queremos ser intencional para el resultado de Hechos capítulo 2. So if you have No a, son temas al azar, tienen el propósito de llegar a las características. we suggest that these 16 topics accomplish the outcome. La sugerencia es que los 16 temas logran el resultado, While giving them basic ministry skills, mientras que reciben destrezas básicas de ministerio and basic how to walk with Jesus. y temas básicos de cómo caminar con Jesús. Okay? But the number of topics, Pero el número de temas, what story you use, qué historia se usa, is flexible. es flexible. Allá los temas son, Sí. los temas son como el orden como está. The subjects are in the order in which they are presented. Correct. Puede cambiar las historias. But But you can change the it. order is also flexible. Pero también es flexible en el Flexible. orden. Yeah. We can decide we use everything or we use some of them. Not necessarily we need to use all. It depends on my community. ¿Es necesario utilizar todos o en mi comunidad puede variar el número? Yeah. The reason we wanted to present this is to give you a starting point. Queremos You know, darles that's un pretty punto thick. de partida a la conversación. Here's we recommend you start here. Aquí es nuestra recomendación de iniciar. Y lo otro es que estas clases están diseñadas de manera sencilla, no es complicado. Las classes are
designed in a very simple way. They're not Y la complicated. mayoría de pastores lo que no tienen son los bosquejos listos. And the majority of cases of the pastors, what they don't have are outlines ready. Sobre todo no saben qué viene la siguiente semana y muchos de ellos solo abren la Biblia e improvisan. Many of them have no idea what comes the next week. They just open the Bible at random. O sea, si esto es adaptable, So this is adaptable. pero tampoco tratemos de enseñarle a nuestra gente a seguir el proceso. Y quizás en el futuro tengamos otra reunión como esta donde digamos, mira, esto sí funciona, esto no tanto, y podamos hacer una actualización, pero pienso de que hay que vivir una primera experiencia tratando de Lo que no implementar. funciona es tomar las temas y predicarlas en forma tradicional de iglesia. Dejar a un lado la cosa de tres enseñanzas es perder todo. So what they should never allow people to do is take the subjects and preach them every Sunday in the context of traditional church, not in the context of You're right. Well, yeah, it could be sad if they did that. One more clarification. Una aclaración más. Because of what he just mentioned, Lo que acaba de decir, we have provided enough of a path. hemos provisto lo suficiente de un camino. This is 2+ years. Son 2 años y más. So this is the 16 Son los 16 to establish the pattern para establecer el patrón and the vision of y multiplication. la visión de la multiplicación. Then these two are for the self-feeding. Para los que son alimentados They begin to study for themselves as a group. y empiezan a estudiar por sí mismos en el grupo. Okay? So you can look at, this is what I was trying to share yesterday. Okay? So the full multiply path, El camino completo de multiplicar, we give them, so they have confidence in a very clear path to follow. para que tendrán una senda muy clara, muy completa. After this, Y después no problem. Choose. You can escoger cualquier tema. You can insert anything. Creo But que, this- creo que el tema de elegir lecciones es bien complejo, no es tan fácil. To choose subject matter is very complex. It's not that easy. Y hay un espíritu pastoral, teológico detrás de There's eso. a theological, pastoral sense to this. Creo que lo que han hecho es realmente un trabajo muy bueno y yo personalmente no quisiera desarmar eso, What you've done is fantastic work, but I wouldn't want to undo it. porque es muy difícil después volver a cuadrar todo. Because it's very hard to put together what you've done. Es como lo que dice Pedro, a vuestra fe en virtud, virtud, conocimiento, dominio propio. As Peter said. Creo que eso hay que tomar en cuenta y también lo que dice Juan, en base a, os escribo a vosotros niños, jóvenes y adultos. Hay una nivel espiritual. Children and young men, adults. Entonces creo que está Excelente. Pero la Biblia But the Bible, no tiene una sola historia para una sola lección. No. Jamás. it's La Biblia no tiene una sola historia, No un tiene- texto, no tiene. no tiene para una sola. O sea, podemos usar varias historias para varias lecciones, temas. Y como los hermanos han trabajado en eso, As the brothers have worked on that, en la creación de lecciones in the para cada paso, selection of subjects for each step, yo creo que nos pueden ayudar agregando opciones al lado. Eso también puedes usarlo perhaps para ese tema. options to support the subject. Ahora, algo que quizás necesitamos revisar ahí, güey, es que en el proceso de la nueva elección, si ustedes revisan en sus hojitas, cuando hay una nueva, cuando el tercio de en medio, en cualquier punto, básicamente hay preguntas que son Claves. claves nada más. O sea, por ejemplo, si tienes una historia bíblica, un pasaje bíblico, lo que se hace es leer ese pasaje bíblico y hacer preguntas a ese texto, ¿verdad? Donde las personas participen.
Entonces lo que se hace es, se pudiera hacer, utilizando los recursos que tenemos, se pudiera hacer oír la Biblia, podría ser. Ya hay recursos de traducción y de audio, la Biblia en audio, en nuestros idiomas, por poner un ejemplo. Podríamos ver, si fuera que tuviéramos un video como la película Jesús en el idioma, a través de película Jesús, y podríamos leer, si hubiera el recurso, ¿verdad? La Biblia. Estas son opciones para usar aquí, con estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso que hacemos nosotros? Leer o hacer estas cosas de 3 a 4 veces. Algunas de estas cosas, oír, ver o leer, de 3 a 4 veces. Y preguntar y hacer preguntas. ¿Qué destaca? ¿Qué entendieron? ¿Qué llamó la atención? ¿Ok? Y sobre esa dinámica construimos el diálogo. Claro, algo que hacemos en español, por ejemplo, es dar contexto. Puede ser contexto bíblico o puede ser contexto contemporáneo. Lo que en español llamamos introducciones. Cuando uno enseña o predica, ¿verdad? Uno lo que hace es dar una introducción, ¿verdad? Lo hacía Jesús. El reino de los cielos es como una perla, ¿verdad? ¿Cuál es ese elemento de nuestros pueblos que podemos utilizar para explicar aquí la lección? Y sobre eso podemos construir el diálogo y el aprendizaje. Entonces, esto es lo que hacemos en español. En español, claro, leemos la Biblia 3 a 4 veces y hacemos preguntas. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué? ¿Qué llamó tu atención? ¿Por qué? ¿Qué crees que está diciendo? ¿Qué entiendes? Y sobre ese diálogo construimos. Recuerden que el trabajo es muy importante este proceso, porque este proceso no se construye como un predicador o como un maestro, sino como una comunidad. No sé si ustedes han notado, yo me he esforzado, ahorita estoy de pie, pero cuando he estado hablando con ustedes estos días, ¿verdad? Me he sentado, porque quiero estar al mismo nivel y ser un facilitador. Es así como podemos construir. Entonces, ahí tenemos más. Sí. No, solo para mencionar que hemos hablado mucho anteriormente de los 61 clips de la película Jesús, y tenemos estudio bíblico y sermón para cada uno. Entonces, si está trabajando en el contexto de una iglesia, entonces en la parte en medio de la vida de Cristo tenemos 60 estudios, y el corazón del estudio puede ocupar la parte de medio, y el pastor puede sostener el trabajo de los grupos utilizando la prédica que acompaña de la misma. So I was saying that the 60 Jesus Film clips, that each have a study and a sermon. The study can insert in the middle part of the 3/3, and in the church context, the pastor will use the sermon to support the people who are on the same calendar. Puede variar también. Para mí el tema ahí es cómo yo, cada uno, para mí es un sano patrón el primer tercio y el último tercio. El espacio para trabajar, cada uno en su contexto, es el tercio del medio, que es la nueva lección. Lo demás está estructurado, porque es algo que hacemos en comunidad. Porque aún en la comunidad, de lo poco que yo he experimentado, ustedes tienen más razón, siempre están las mismas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te puede ayudar? Bendecido, prosperado y ¿tienes algún problema? ¿Puedo orar por ti? O sea, es los mismos elementos. Y al final vamos a tener los mismos elementos de aplicación. El negocio está en el centro, el medio. Para mí, como plantador de iglesias,
me es fácil plantar una iglesia. Lo que me es complicado es ayudar a quienes van a guiar al grupo en llevarlos con un contenido sano. Porque la mayoría, lamentablemente, improvisa demasiado o se la cree que tiene la última revelación y no respeta al público teniendo un material preparado. Entonces, cuando yo encuentro este material del MC2, para mí es como que le pone el buffet al encargado de prepararse, pero ya con un patrón, ya está establecido y tiene algo que decir al pueblo que ya está hecho y tiene recursos como videos, como gráficos que se puede usar en la reunión grupal. Entonces esto creo que es una nueva manera de hacer iglesia o volver a la iglesia de los inicios, ¿no? A la iglesia de derechos. Before lunch, some of you are probably wondering about the leadership development. Antes del almuerzo, algunos quizás están preguntándose sobre el camino de desarrollo. These are the topics Esos son los temas that the leaders would be, it's an intentional development of the leader. Es un desarrollo intencional de los líderes. So I will just, we can answer questions later, Podemos responder a preguntas después, because we want to make sure the pattern is understood porque queremos asegurar de que el patrón está entendido and the rhythm of interaction, or que el ritmo de interacción what would be the equivalent for your situation. y cómo sería el equivalente para su situación. Okay, I think that's good for now. Some good? Yes. Okay. We'll come back at 2. Sí, todos. Two? Estamos Come back at como a 2. las 2.